Hola mis queridos estudiantes, yo soy su profesora Yasmín Calderón y les doy la bienvenida a esta nueva aventura en la clase de matemáticas. El día de hoy realizaremos algunos ejercicios de ángulos internos y externos de un triángulo. Esta actividad va dirigida a octavo grado. ¡Comencemos! Para resolver los ejercicios, lo primero es verificar los conocimientos previos. Comencemos con los ángulos internos de un triángulo. Observemos la figura. Tenemos un triángulo con los valores de sus tres ángulos internos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo A es igual a 50 grados, el ángulo B mide 90 grados y el ángulo C 40 grados. La suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Siempre será así, que la suma de los tres ángulos internos sea igual a 180. Veamos otro caso. Tenemos un triángulo con los valores de sus tres ángulos internos. El ángulo A mide 60, el ángulo B 60 y el ángulo C también mide 60 grados. La suma de ellos tres es igual a 180 grados. Continuamos con los ángulos externos de un triángulo. Observemos la figura. Para determinar la medida del ángulo X, o sea, de este ángulo externo, lo que debemos hacer es sumar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. O sea, de los dos ángulos internos no contiguos al ángulo X. Y de esa forma determinaremos la medida del ángulo externo. Resolvamos algunos ejercicios. Determine la medida del ángulo X. Inciso A. Ya nos dan la medida de dos de los ángulos internos de este triángulo, 44 grados y 60 grados. Nuestra tarea es determinar la medida del ángulo X y lo haremos estableciendo la relación que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Algo muy importante es que como yo no conozco la medida del ángulo X, cuando hago un procedimiento, siempre utilizo esta simbología que significa medida del ángulo X. Muy bien, ahora, ¿de dónde saqué estos datos? Ya como aquí tengo el ángulo X, aquí escribí medida del ángulo X. Luego lo sumé con el siguiente ángulo que es 44 grados. Aquí tengo 44 grados y luego lo sumé con el tercer ángulo que es 60 grados y aquí puse 60 grados. La suma de las medidas de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Siempre será así. Algo muy importante es que para facilitar el despeje, lo mejor es ubicar la incógnita en primer lugar. Bien, segundo paso es reducir términos semejantes. Los términos semejantes que yo tengo del lado izquierdo son 44 y 60. Entonces nos quedaría el segundo paso de la siguiente forma. Medida del ángulo X más 104 grados es igual a 180 grados. ¿De dónde saqué este 104? De sumar 44 más 60. Ahora, el tercer paso es despejar para la incógnita, o sea, para la medida del ángulo X. Por lo tanto, si el 104 está sumando, pasaría al otro lado a restar. Nos queda medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 104 grados, que salió de este término de acá y lo mandamos al otro lado a restar. Y por último, lo que debemos hacer, pues, es realizar esta operación que nos indica una resta y obtenemos medida del ángulo X es igual a 76, porque 180 menos 104 es igual a 76 grados y esa sería la medida del ángulo X. Muy bien, ahora como ya expliqué paso a paso este procedimiento en el inciso B, pues ya seré un poco más breve la explicación. Primer paso, sumamos los tres ángulos y lo igualamos a 180. Luego reducimos términos semejantes. 70 más 80 es igual a 150. Luego despejamos para nuestra incógnita y nos quedaría medida del ángulo X es igual a 180 menos 150. Y por último, realizamos la operación y nos queda medida del ángulo X es igual a 30 grados. Ahora resolvamos algunos ejercicios de ángulos externos. Determine la medida del ángulo X. Inciso A.
Nos dan un triángulo y en él la medida de dos de los ángulos internos, 45 grados y 65 grados. Con esos dos datos debemos encontrar cuál es la medida del ángulo X y lo haremos estableciendo la relación que nos dice que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos. Primer paso. Medida del ángulo X es igual a 45 grados más 65 grados. En el segundo paso, lo que debemos hacer es reducir términos semejantes, o sea, sumar 45 más 65 grados y obtenemos 110 grados. Y esa sería la respuesta. Muy bien, veamos el inciso B. Tenemos este triángulo y tenemos el ángulo interno de 50 grados y este de acá. Cuando vemos esa figurita en uno de los ángulos, significa que este es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados. Entonces, medida del ángulo X es igual a 50 grados más 90 grados. Y luego reducimos términos semejantes y decimos medida del ángulo X es igual a 140. Muy bien chicos, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.